día vamos a leer, vamos a estudiar y meditar en una carta bastante breve, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso primero. Vamos a leer todo el primer capítulo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque ahí hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Voy a leer nuevamente los primeros 4 versículos en una traducción distinta que nos entrega un complemento en el entendimiento. Dice los 4 primeros versos: esta es una carta de Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesucristo, cuya labor consiste en despertar la fe en los escogidos de Dios y equiparlos con un conocimiento más pleno de la verdad, que permita a la persona vivir una vida realmente piadosa y cuya obra total está fundada en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no es posible que mienta, prometió antes que empezara el tiempo. En su propio buen tiempo, Dios presentó su mensaje de tal manera que todos pudieran comprenderlo mediante la proclamación que me ha sido confiada por decreto real de Dios, nuestro Salvador. Esta carta es para Tito, su verdadero hijo en la fe, que ambos comparten. Que la gracia sea contigo y la paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es interesante notar también que en el versículo 3 dice Dios nuestro Salvador, y en el versículo 4 dice y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, complementando de esa manera de un plumazo la divinidad del Señor Jesucristo. Esta carta del apóstol Pablo a Tito es una carta muy breve, es una carta personal y que tiene intereses pastorales, es decir, acerca del funcionamiento de una iglesia. No es el interés ni es una carta enviada para pastores, para ancianos, es una carta enviada a una persona que tenía una misión que estaba relacionada con el funcionamiento de las iglesias. ¿En qué lugar? ¿Alguien captó de qué lugar? Creta.
Creta. ¿Qué es lo que era Creta? Creta es una isla del mar Mediterráneo, una pequeña isla, tal vez la más grande de las islas del mar Mediterráneo, ubicada a unos 700 kilómetros de Grecia y a unos 2.500 kilómetros de Jerusalén. Posee un largo de casi 300 kilómetros y su ancho varía entre 10 y 50 kilómetros. En superficie, para que nos hagamos una idea, Creta es una isla que es como la mitad de la quinta región, más o menos. ¿Ah? Como la mitad de la quinta región, esa es la superficie que ocupaba Creta. ¿Bien? En los tiempos que fue escrita esta carta, en Creta existían varias iglesias cristianas. El apóstol Pablo le dice para que establecieses ancianos o pastores en cada ciudad de Creta. ¿Bien? Es decir, en muchas de las ciudades de Creta habían grupos de creyentes en Cristo que se reunían en su nombre, pero que no tenían constituidos adecuadamente el liderazgo, los ancianos, los pastores de cada una de esas iglesias locales. Entonces, Pablo le encomienda a Tito que establezca ancianos o pastores en cada una de estas iglesias. ¿Cómo se formaron estos creyentes de Creta? No lo sabemos. Sí sabemos que no fue por una campaña específica del apóstol Pablo como misionero a la isla. Podría ser que aquellos primeros cretenses que hubo en el Pentecostés, que dice que habían, ¿recuerdan cuando descendió el Espíritu Santo a la iglesia en Hechos de los Apóstoles? Dice que había de todos los lugares y uno de esos lugares era cretenses. ¿Bien? Es muy posible que esos cretenses conversos hayan regresado a su isla y hayan predicado el Evangelio en esa isla y muchas personas hayan creído y se hayan comenzado a formar las iglesias. Ya habían pasado para este momento en que se escribe unos 50 años desde ese momento. Así que en 50 años la obra se había desarrollado. Pablo el apóstol no pasó por Creta en ninguno de sus viajes misioneros. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? 3. Y un cuarto viaje que no sé si fue misionero o no, pero fue su cuarto viaje para llegar a Roma, donde finalmente estuvo encarcelado durante 2 años. ¿Ah? En ninguno de sus 3 viajes misioneros, Pablo pasó por la isla de Creta. Y sí, en su viaje hacia Roma, cuando él dijo que quería ver al emperador, en su viaje hacia Roma en barco, él pasó por la isla de Creta. Es un relato que aparece en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, y dice que permanecieron un tiempo ahí. No dice Hechos cuánto tiempo, si un día, una semana o una temporada, pero no fue un tiempo muy largo. Tampoco sabemos a qué actividades se dedicó Pablo, si tuvo oportunidad de recorrer la isla predicando en diferentes ciudades, pero sí sabemos que pasó por allí. Pero podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que Pablo, posterior a sus 2 años de encarcelamiento, que fue liberado, podemos suponer que Pablo hizo un nuevo viaje misionero en la zona de Asia y Grecia, y que en ese viaje misionero Pablo sí pasó por la isla de Creta. Podemos suponerlo por algunos registros históricos, pero además porque Pablo le dice en esta carta a Tito, ¿qué le dice? Por esta causa te dejé. ¿Qué está suponiendo ahí? Que él mismo estuvo allí. Y estando allí, dejó a Tito, estuvo con Tito junto ahí y lo dejó. Y él siguió su viaje. ¿Ah? Pablo estuvo preso en 2 ocasiones. ¿Okay? ¿Quién era este Tito? En realidad, no podemos, o sí podemos, pero lo sano sería entender, para estudiar la carta de Tito, entender quién era este Tito, conocerlo un poco más. Era un hombre que estuvo apegado codo a codo con el ministerio del apóstol Pablo, así como muchos otros. Y sin embargo, de todos los
consiervos y ayudantes que tenía el apóstol Pablo, fue a Tito el que escogió para dejarlo en Creta, una isla bastante grande para ser abordada por una persona, que tenía varias iglesias y que tenían deficiencias importantes estas iglesias. Pero tenía básicamente dos deficiencias que debían ser corregidas. Una, que habían en la iglesia, en medio de las iglesias, habían creyentes y algunos no creyentes, pero que pasaban por cristianos, a los cuales también Pablo denomina judaizantes, y que estaban obligando, forzando y provocando desorden doctrinal en medio de la iglesia, obligando a los hermanos a sujetarse a la ley de Moisés, y judaizaban. Y por otro lado, tenía problemas el cristiano que habitaba en Creta y que era cretense, tenía costumbres realmente que no se condecían con una profesión cristiana. Y por ahí lo dice, ¿cierto? Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, fíjense, siempre mentirosos, malas bestias. ¿Qué quiere decir con malas bestias? Traidores, chuecos, torcidos, gente que no es de confiar, y glotones ociosos. Fíjense el prestigio que tenían los cretenses, y Pablo les dice, a Tito le dice, ese prestigio se ha traspasado a la conducta de los cristianos de la iglesia en Creta, de las iglesias en Creta. Este testimonio, les dice, es verdadero. Es decir, Pablo ya conocía. De ahí nuevamente concluimos que Pablo sí estuvo en Creta. Este testimonio es verdadero. Y tan verdadero que le dice a Tito que tome una actitud, anda para allá y diles al oído que no sean así. ¿Cómo les dice? Repréndelos duramente. Porque eran conductas que no obedecían a la conducta de un cristiano. Siempre mentirosos. Fíjense que los cretenses hay en los anales de la historia de Creta, hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, los griegos. Creta era una isla eminentemente griega, hasta el día de hoy. Los griegos tenían un dios. ¿Cuál era el dios más grande que tenían los griegos? Zeus, muy bien, Zeus, el dios de los griegos. Bueno, ellos tenían muchos dioses, ¿cierto? Pero el dios más grande que tenían los griegos era Zeus. Y la característica más prominente que tenía el dios griego, ¿cuál era? El dios Zeus griego, la inmortalidad. Zeus, el dios inmortal. Y si usted hubiera vivido los tiempos del apóstol Pablo, hubiera visitado Creta, ¿sabe lo que había en Creta? Una estatua. ¿Y la estatua sabe lo que era? Una tumba. La tumba de Zeus. Eran tan mentirosos estos cretenses que hasta en sus propias divinidades eran capaces de mentir. Y salían de la isla y mentían y decían que Zeus había muerto y que la tumba estaba en Creta. Y hay historiadores que escriben sobre eso, historiadores griegos que escriben sobre eso y rajan vestiduras griegas y dicen, ¿cómo puede ser posible que los cretenses lleguen a ese extremo de sus mentiras? Tenían en sus venas la mentira, eran capaces de mentir por cualquier cosa. Además eran malas bestias, eran traidores, eran avaros. La historia de Creta dice también que eran tan traidores que eran capaces de nuevamente mentir y traicionarte para poder ganar dinero de las maneras más viles. Y finalmente ociosos. Así que Pablo dice, este testimonio está metido en la iglesia, señores. Así que Tito, te encargo, te dejo en Creta con una misión. Y esa misión básica se va a corregir instaurando pastores, ancianos en cada iglesia de cada ciudad. Fíjense el rol agradable de los ancianos. ¿Qué tenían que hacer? Estos líderes una vez puestos, no era Tito el que tenía que ir iglesia por iglesia
reprendiendo duramente únicamente él, ¿cierto? ¿Qué le dijo que tenían que hacer? Y colocar ancianos en cada iglesia, porque esos ancianos eran los que tenían que ir corrigiendo duramente cada una de esas actitudes de los creyentes en Creta. Y por eso es que coloca requisitos en este primer capítulo de Tito. Por eso es que los requisitos que coloca de los ancianos son requisitos de conducta. Uno podría decir, los requisitos de los pastores o ancianos de iglesia tienen que ser espirituales, tienen que ser estudiosos, tienen que ser teólogos, tienen que conocer las escrituras a fondo, tienen que ser hombres de oración. Uno podría decir, eso tiene que estar en los requisitos. ¿Y qué aparece en los requisitos? Tiene que ser irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, puras conductas, no iracundo. ¿Qué más dice? No codicioso. El defecto que tenían los cretenses. No codicioso de ganancia deshonesta, no peleador, debe ser hospedador, amante de lo bueno, debe ser sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dominio propio. En el fondo, estos requisitos que son aspectos, criterios de conducta, ¿cierto? De cómo el anciano debía tener una conducta de este estilo. ¿De qué son requisitos en el fondo? De todos los creyentes. Pero como en Creta había tal nivel de indisciplina en la conducta cristiana que no reflejaba el cristianismo en sí, dice, aunque sean los líderes de la iglesia que tengan eso, aunque sea mínimo, los líderes tienen que ser así, porque el resto de la congregación debe ser así también. Ese es el sentido de estos requisitos. Así que no es que los ancianos no tienen que ser no soberbios y el resto de los creyentes sí pueden serlo. Bien, así que fíjense que esta tremenda misión se llevó Tito. No sabemos cuántas iglesias había, pero había varias. Y las deficiencias eran conductuales, conducta y vida cristiana. Tremenda misión que corregir. Meterse en la vida de los cristianos para corregir sus conductas.